Hola a todos, mi nombre es Valesca Marín, soy médico cirujano egresado de la Universidad de Oriente en Núcleo Bolívar. Actualmente soy residente del segundo año de oftalmología en el Hospital Universitario de Caracas de la Universidad Central de Venezuela. Antes de iniciar, quiero dar las gracias a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de Laudo Bolívar y a su comité de CPEM por tomarme en cuenta para participar en este octavo módulo de videoconferencias en la sección de actualización en enfermedades oftalmológicas. Hoy les voy a hablar sobre anomalías de refracción. Y les preparé este seminario de la manera en que a mí me hubiese gustado que me explicaran este tema cuando yo era estudiante de medicina. Así que va a ser algo bastante didáctico, con muchas fotos, lo van a disfrutar. Para iniciar, tenemos que conocer dos términos importantes. El primero, que es refracción. La refracción es el cambio de velocidad y dirección que experimenta una onda al pasar de un medio a otro con diferente índice refractivo. El ojo es un sistema de lentes que se compone de 4 superficies de contacto de refracción. Entonces tenemos, este es el objeto lejano. El índice de refracción del aire es el índice neutro, es un índice de 1, es decir, a través del aire las ondas siempre van a viajar rectos sin cambiar de dirección ni de velocidad, pero cuando entran en contacto con el ojo, estas luces tienen que atravesar 4 diferentes superficies de contacto con diferentes índices de refracción cada uno. La primera es la córnea, o la más anterior, luego atraviesa el humor acuoso, posteriormente atraviesa el cristalino, luego el humor vítreo en el polo posterior para finalmente llegar a la retina. Otro concepto, otro término que tenemos que conocer es ¿qué es una dioptría? Una dioptría es una unidad que se expresa en valores positivos y negativos que se refiere al poder de refracción de una lente, es decir, la potencia de una lente. Entonces, sabiendo que el ojo es un sistema de lentes, pues estos también tienen sus diferentes, tiene su poder dióptrico, que va a estar dado principalmente por la córnea y el cristalino. La córnea aporta un poder dióptrico de aproximadamente 40 dioptrías, mientras que el cristalino va a aportar un poder dióptrico de aproximadamente 20 dioptrías, para dar un gran total de 60 dioptrías de poder dióptrico al globo ocular. Luego, pues antes de hablar de cualquier anomalía, tenemos que saber cuál es el estado normal de refracción o qué es lo normal. Y lo normal, pues simplemente es la emetropía. Al hablar de emetropía nos referimos a un estado refractivo del ojo fisiológicamente normal, en el cual los rayos luminosos que llegan paralelos de un objeto distante se van a enfocar directamente en la retina, obteniendo una imagen nítida del objeto. Es decir, en pocas palabras, los rayos luminosos que llegan de un objeto lejano se van a enfocar justamente en la retina. Todo lo que no sea emetropía se va a denominar ametropía. No es más, la ametropía no es más que una situación en la que los rayos luminosos paralelos se enfocan por delante o por detrás de la retina, obteniendo una imagen borrosa. ¿Okay? Entonces, para empezar a hablar de las ametropías, vamos a hablar de la miopía. La miopía es un defecto refractivo en el que el foco de luz proveniente de un objeto lejano se va a enfocar por delante de la retina. Entonces, la luz se va a enfocar antes de llegar a la retina, por lo tanto, los objetos lejanos se van a ver borrosos. Aunque suele haber cierta buena agudeza visual cercana, el paciente siempre se va a quejar o va a referir disminución de la agudeza visual de lejos. Esta patología antes, hace muchos años, era denominada también vista corta, porque los pacientes veían bien de cerca, pero
se les dificultaba la visión lejana. Entonces, esquematizado, la miopía es el defecto refractivo o es el error de refracción en el que el foco de los haces de luz provenientes de un objeto distante se va a enfocar antes de la retina. Entonces tenemos aquí los haces de luz provenientes del objeto se enfocan antes de la retina. Esta imagen efectivamente va a ser borrosa, o sea, el foco está en la cavidad vítrea y no en la retina como tal. Es una enfermedad bastante limitante. Si vemos este ejemplo, una persona miope de -2 dioptrías ya tiene dificultad para leer las letras grandes de la cartilla de Snellen. ¿Okay? Van a existir dos tipos de miopía principalmente. Tenemos la miopía axial y la miopía refractiva. En la miopía axial, vamos a tener un ejemplo de esta manera. Vamos a tener dos ojos. ¿Okay? Arriba un ojo normal y abajo un ojo miope. La miopía axial consiste principalmente en lo siguiente. La potencia de refracción de la córnea y el cristalino van a ser normal, pero va a aumentarse el eje anteroposterior del globo ocular, es decir, la longitud axial del globo ocular va a estar aumentada. Entonces tenemos ambos ojos con potencias de la córnea y el cristalino dentro de límites normales, 40 y 20, pero en el ojo normal la longitud axial va a ser de 23.5. Quiero aclarar que la longitud axial normal del globo ocular va de 23 a 24 milímetros aproximadamente. Entonces, en un ojo normal tenemos una longitud axial normal, pero en un ojo miope tenemos una longitud axial aumentada. En este ejemplo, 27.5 milímetros, es decir, 4 milímetros más que en un ojo normal. Por lo tanto, los rayos de luz provenientes de un objeto lejano en el ojo normal con longitud axial normal se van a enfocar en la retina directamente y en un ojo miope con una longitud axial aumentada se van a enfocar antes de la retina. El otro ejemplo que tenemos es la miopía refractiva. En la miopía refractiva, la longitud axial del globo ocular va a ser normal en ambos casos. Sin embargo, va a estar aumentado el poder dióptrico del cristalino o de la córnea. Entonces, ¿qué va a pasar en estos casos? Que tenemos arriba un ojo normal y abajo un ojo miope, al igual que en el ejemplo anterior. Entonces, en el ojo normal tenemos unas potencias normales y en el ojo miope va a estar aumentada. En este caso que les voy a explicar muy particular es el caso del queratocono, en donde aumenta la curvatura corneal. Entonces, aquí vemos el ejemplo de la córnea, en esta patología queratocono se hace más puntiaguda o forma cónica, por lo que la potencia de la córnea va a aumentar, ¿ok? Aproximadamente, vemos este ejemplo en donde la potencia de la córnea es 48 dioptrías. Entonces, esto va a hacer que los rayos provenientes del objeto lejano se enfoquen antes de la retina, en un ojo con una longitud axial normal. Entonces, a esto nos referimos con miopía refractiva. Hay muchas otras causas de miopía refractiva, por ejemplo, también pueden aumentar el poder dióptrico del cristalino con una córnea normal, en los casos de las esferofaquias o cristalinos en forma esférica. También tenemos en el caso muy común de las cataratas nucleares, cataratas seniles, en donde el paciente se miopiza porque aumenta la densidad del cristalino, o en los casos de pacientes diabéticos que puede haber una miopía transitoria cuando por alteraciones en el metabolismo de la glucosa el cristalino absorbe sorbitol y se hace edematoso y se pone más grande y hay una miopía refractiva, pero esto puede ser temporal. A veces el cristalino vuelve a su tamaño normal y el paciente recupera su agudeza visual. Entonces, pues ya era como para dejarles claro las dos diferencias entre qué es una miopía axial y qué es una miopía refractiva. Otra clasificación que tenemos es la clasificación clínica de la miopía. ¿Okay? En esta vamos a clasificar la miopía en dos
miopía simple y miopía degenerativa. En cuanto a la miopía simple, pues no va a presentar alteraciones en el globo ocular, generalmente son defectos refractivos que no sobrepasan las 6 dioptrías y, gracias a Dios, es el tipo de miopía más frecuente. En esta miopía, pues no hay alteraciones en el fondo de ojo va a ser muy similar a un fondo de ojo normal, solamente que la retina va a tener un aspecto más rojizo que en el fondo normal, y esto en oftalmología lo denominamos fondo coroideo. El disco óptico va a estar normal, los vasos de la retina van a estar normal, la mácula va a estar normal y no se van a visualizar los vasos de la coroide ni la esclera. Ahora pasamos a la miopía degenerativa. Y aquí se pone fea la cosa. La miopía degenerativa van a haber alteraciones de las estructuras oculares, especialmente en el fondo de ojo. Es el tipo de miopía menos frecuente y esta pasa o aparece cuando el defecto refractivo sobrepasa las 6 dioptrías. Primero van a haber cambios en el nervio óptico. El nervio óptico puede estar ovalado, puede estar inclinado, como lo vemos en este caso. Los vasos, vamos a tener alteraciones o atrofias peripapilares que se producen por el adelgazamiento de la retina y de la coroides. Como vemos en este ejemplo, un área de atrofia peripapilar más grande. Estas áreas de atrofias peripapilares van a estar delimitadas por una línea que se llama línea de hiperpigmentación. También podemos encontrar este defecto que se llama semiluna o cono miópico, que es una atrofia peripapilar en forma de semiluna bordeando el nervio óptico. Aquí en esta imagen podemos ver cómo el disco óptico está ovalado e inclinado. Otra cosa importante es que los vasos de la retina se van a rectificar y van a adelgazarse, pero es por el aumento de la longitud del globo ocular, o sea, es decir, el globo ocular va a crecer más de lo normal y se va a ir estirando, y la retina y la coroides, que son elásticas, van a ir tratando de compensar, pero llega un punto en que no se puede y ocurre estas degeneraciones que vemos aquí. Entonces los vasos de las retinas se rectifican, se pueden visualizar los vasos de la coroides, que son estos vasos grandes y gruesos que vemos en forma vertical, muy diferentes a los vasos de la retina, que vienen en dirección horizontal. Pues las áreas de atrofia cororretiniana, podemos ver hemorragias en la mácula, este tipo de hemorragias maculares que se denomina mancha de Fuchs. Las atrofias cororretinianas pueden ser más grandes. Miren cómo este ojo ya, la única área de retina funcional que queda aquí es prácticamente esta persona no debe ver nada. Y otras alteraciones que podemos ver en la miopía degenerativa son lesiones como degeneraciones retinianas periféricas que me pueden producir o llevar a riesgo de desprendimiento de retina. Entonces, ¿cuáles son los riesgos asociados a la miopía? Pues las cataratas, las personas en este cuadrito se los ejemplifico por el defecto o la potencia del defecto. Pues las personas con miopía tienen mayor riesgo a padecer cataratas, mayor riesgo a padecer desprendimiento de retina. Una persona miope de -6 tiene 20 veces más riesgo de desprendimiento de retina que una persona normal. La maculopatía miópica o la miopía degenerativa, como la vimos anteriormente en las imágenes, y también una persona con miopía tiene 3 veces mayor riesgo de padecer glaucoma que un ojo emétrope. Aquí les traigo este estudio, sobre todo para saber cuáles son los factores de riesgo para desarrollar miopía. Hay factores de riesgo, se han estudiado múltiples, están los factores de riesgo genéticos, sí, se han identificado genes asociados a la miopía, y los más importantes, que es donde podemos intervenir, son los factores de riesgo ambientales.
en donde tenemos la luz, la iluminación, el tiempo de lectura, la urbanización. Se dice que niños de ciudades muy urbanizadas o con pocos áreas de esparcimiento tienen mayor riesgo a padecer miopía que niños de poblaciones más rurales. En este estudio se demuestra que las personas que realizan actividades cercanas tienen un riesgo de 80% más elevado de tener miopía. Los niños que pasaron más tiempo leyendo, usando computadoras o mirando televisión, es decir, actividades que involucren visión lejana, tienen mayor riesgo de ser miopes. En este caso, hay un estudio muy popular que se realizó en población judía ortodoxa de Estados Unidos, en donde estas personas desde niños pasaban más de 12, 16 horas al día leyendo, y el 80% o gran cantidad de esta población desarrolló miopía ya en la adolescencia. Hay muchos dispositivos bueno, y en esta es la parte, perdón, donde nosotros podemos intervenir en la parte de promoción o prevención de la enfermedad. ¿Ok? La miopía es una pandemia, por así decirlo, una epidemia a nivel mundial en Asia, en Singapur, en China, en Japón, altos índices, países con altos índices de miopía. Aquí les traigo este es un instrumento o un equipo que se está popularizando mucho en Asia, se llama CloudGlid. Es un dispositivo para el manejo conductual de la miopía. Se adapta en la pata o en la patita de la gafa, y él te va a medir la distancia de lectura, el tiempo de duración de lectura, la iluminación del ambiente y el trabajo que haces al aire libre, que son como que lo principal en donde tenemos que intervenir en pacientes con miopía. El equipo vibra una vez cuando estás leyendo en una distancia menor a 33 centímetros, entonces te dice, oye, estás leyendo muy cerca, aléjate. Y la persona, cuando siente la vibración, aleja lo que esté leyendo, y también vibra 2 veces cuando la persona tiene más de 45 minutos seguidos leyendo sin parar. ¿Ok? Entonces, creo que muchos nos podemos sentir identificados en este aspecto de pasar mucho tiempo leyendo como estudiantes de medicina, y pues sí es algo que tenemos que cambiar nuestra conducta o hacer salud visual al respecto. ¿Okay? En cuanto al tratamiento de la miopía, pues vamos a tener tratamientos ópticos y quirúrgicos. Los lentes que se usan para corregir la miopía son lentes divergentes que divergen los rayos de luz. También se denominan lentes cóncavos o negativos. Ellos van a diverger los rayos paralelos de la luz y van a mover la imagen hacia atrás. ¿Okay? Entonces vemos un ejemplo en donde aquí tenemos la miopía, se le agrega un lente y el lente diverge los rayos de luz para enfocar la imagen en la retina. También el tratamiento quirúrgico podemos tener la opción del excimer láser, que es su principio es reducir el poder dióptrico de la córnea mediante la ablación de capas superficiales, y la otra es la cirugía facorrefractiva, que a través de la implantación de una lente intraocular podemos corregir defectos refractivos de este tipo de pacientes. La hipermetropía es un defecto refractivo en donde los rayos paralelos o provenientes de un objeto lejano se van a enfocar detrás de la retina. La imagen se enfoca detrás de la retina en un ojo que no está acomodado, y se suele manifestar porque el paciente refiere mala visión de cerca. Generalmente la visión de lejos está conservada. Entonces, en el ejemplo, en la hipermetropía, el paciente tiene los rayos de luz provenientes de un objeto lejano, se van a enfocar por detrás de la retina. Y al igual que la miopía, podemos tener diferentes tipos de hipermetropía. La miopía axial, en donde los ojos son más pequeños, o sea, la longitud axial del globo
hipermetropía refractiva, en donde hay alteraciones de la córnea, como córnea plana, o el caso muy particular de la faquia, que es la ausencia del cristalino, produce hipermetropías elevadas. En los tipos de hipermetropía vamos a tener la hipermetropía latente. Esta es una hipermetropía que puede estar compensada por el tono fisiológico del músculo ciliar y solo va a ser evidente o solo se refleja cuando paralizamos la acomodación farmacológicamente. Cuando le ponemos, por ejemplo, ciclopentolato a un paciente y lo refractamos, podemos ver que este paciente es hipermétrope. Sin embargo, cuando lo refractamos sin cicloplegia, el paciente es hemétrope. Entonces, esta es una hipermetropía que está latente. Generalmente el paciente no manifiesta síntomas porque su músculo ciliar puede compensar esta hipermetropía, pero sí es importante en niños refractar bajo cicloplegia para poder corregir estas hipermetropías latentes. Luego tenemos la hipermetropía manifiesta. Esta sí produce sintomatología debido a que se necesita un sobreesfuerzo acomodativo por parte del músculo ciliar para llegar a compensar totalmente la hipermetropía. En este caso, cuando se compensa totalmente con el sobreesfuerzo, se denomina hipermetropía facultativa, y cuando no se consigue compensar a pesar del esfuerzo del músculo ciliar, se denomina hipermetropía absoluta. Entonces, esta hipermetropía manifiesta sí produce disminución de la agudeza visual y sintomatología. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas a la miopía? Pues vamos a tener ambliopía, estrabismo de tipo convergente, y los pacientes hipermétropes van a tener más riesgo de padecer glaucoma agudo o crisis de glaucoma porque su ojo es más chiquito y tienen el ángulo de la cámara anterior más estrecho. Este tipo de pacientes suele tener más estrecho el ángulo. El tratamiento, pues también con lentes. Sin embargo, a diferencia de la miopía, en donde colocábamos lentes divergentes, en la hipermetropía vamos a colocar lentes convergentes, convexos o positivos, para converger los rayos de luz y mover la imagen al frente de la retina. Otro defecto refractivo importante es el astigmatismo. Este es un error de refracción que va a impedir que los rayos luminosos lleguen a un punto focal en la retina, a causa de diferencias del grado de refracción en diferentes meridianos de la córnea o del cristalino. La imagen se va a formar, es decir, en estos ojos, en los ojos con astigmatismo, se va a formar más de un punto focal, dificultando la visión en todas las distancias, tanto lejana como cercana. Este defecto se puede asociar a hipermetropía o a miopía y va a producir una disminución de la agudeza visual, tanto en visión lejana como cercana, así como una percepción defectuosa de la imagen, porque los objetos se ven distorsionados o la persona refiere que los ve alargados. Aquí les quise traer esta imagen, que este es un tweet que fue muy polémico o tendencia, en donde el usuario pone: siempre pensé que esto era normal, y a la izquierda pone los rayos luminosos distorsionados o alargados, que es lo normal que se ve, bueno, no, es lo que refiere un paciente cuando tiene astigmatismo, o así ve una persona con astigmatismo, y pues lo normal es esto. Entonces el paciente dice: siempre pensé que esto era normal. O sea, el paciente tiene astigmatismo y no se daba cuenta de que estaba viendo distorsionado. Entonces, ¿qué vamos a ver en el astigmatismo? Los rayos provenientes de luz se van a enfocar, va a tener diferentes puntos de enfoque. Entonces, tenemos un rayo, o sea, en uno de los meridianos de la córnea hace que los rayos se enfoquen en la retina, pero otro de los meridianos de la córnea hace que la imagen se forme por delante de la retina. Entonces, tenemos un punto focal en la retina y un punto focal por delante de la retina. Efectivamente, no se está formando una imagen nítida, sino distorsionada. En el caso, dijimos anteriormente que el
astigmatismo se podía asociar a miopía y a hipermetropía. Entonces, generalmente las personas dicen, cuando usan lentes, dicen, no, yo tengo miopía en este ojo y astigmatismo en este ojo, tengo astigmatismo y miopía en este ojo. Pues vamos a aclarar un poquito qué es astigmatismo y miopía, o yo tengo astigmatismo y hipermetropía en un ojo. Cuando los rayos de luz se enfocan, hay dos puntos focales en el astigmatismo. El primero se enfoca en la retina, en este ejemplo, y el segundo se enfoca por delante de la retina. Tenemos un astigmatismo miópico. ¿Okay? Este ojo es un ojo con astigmatismo miópico. Si tenemos, esto es a grandes rasgos, porque en verdad si quieren profundizar más sobre el astigmatismo, pues los invito, pero para que quede un poquito claro en esta parte, pues lo vamos a explicar así. Ahora, si los rayos de luz provenientes de la retina, provenientes del objeto, uno se enfoca en la retina y el otro se enfoca por detrás de la retina, vamos a tener un astigmatismo de tipo hipermetrópico. Y también tenemos lo que se conoce como astigmatismo mixto, donde los rayos de luz, uno se enfoca por detrás de la retina y el otro se enfoca por delante de la retina. Es decir, es una combinación entre la miopía y el astigmatismo. El tratamiento para el astigmatismo son lentes cilíndricas que se adaptan para corregir este tipo de defectos. ¿Okay? Ellos van a trazar la imagen, una combinación tanto de efecto convergente como divergente para enfocarla en la retina. La presbicia es un defecto refractivo que se refiere a la pérdida de capacidad de acomodación del cristalino. Generalmente empieza a aparecer a partir de los 40 años. El paciente manifiesta que a partir de los 40 años, en un promedio entre 44 y 46, debido a la pérdida de elasticidad de las fibras del cristalino, va a presentar dificultad para el enfoque de objetos cercanos. El paciente refiere incapacidad para leer letras pequeñas o discriminar objetos o actividades que realizaban normalmente, por ejemplo, tejer, coser o cualquier actividad cercana. Generalmente el paciente va a referir que la disminución va a empeorar con la luz tenue en las primeras horas de la mañana o cuando ya tiene mucho tiempo leyendo, por ejemplo, leyendo el periódico y se me canso y luego ya veo distorsionado, se mueven las letras, las veo borrosas. Este es un defecto progresivo que generalmente se tiende a estabilizar alrededor de los 55 años. ¿Cuáles son las causas de la miopía? Perdón, de la presbicia. Pues primero va a haber una disminución de la elasticidad del cristalino, es decir, un endurecimiento de las fibras, y segundo, debilidad del sistema sonular. En cuanto a la disminución de la elasticidad de la sustancia que compone el cristalino, pues esto va a implicar que haya una mayor necesidad de energía para deformar la lente, es decir, el músculo ciliar, que es este que está aquí, a través de la zócula, que son estas fibras, son los que se encargan de contraer o expandir el cristalino para realizar lo que se conoce como acomodación o el ajuste a la visión cercana. Entonces, cuando el cristalino está más duro, efectivamente el músculo ciliar va a requerir mayor fuerza para poder realizar estos movimientos. También la energía que puede liberar para moldear la sustancia del cristalino se va a mantener. Sin embargo, la disminución de la elasticidad de la cápsula del cristalino también puede ser una de las complicaciones o de las causas de la presbicia. Es decir, que la cápsula que recubre el cristalino disminuye su elasticidad, pero por dentro la fibra está bien, sin embargo, igual es el mismo mecanismo. Con la edad, el volumen del cristalino aumenta progresivamente, esto es lo que se conoce como catarata, y es más difícil de formar un cuerpo más grande, efectivamente, que uno más pequeño.
lo tanto, hay disminución de la agudeza visual, tanto por el aumento del cristalino como por la mayor dificultad para deformarlo en la acomodación. Okay. En cuanto al tratamiento de la presbicia, pues se van a prescribir lentes positivas para ayudar a la acomodación y acercar el punto próximo a una distancia cómoda para el paciente. Entonces, las lentes positivas que tenemos los cristales de lectura que solamente nos proporcionan corrección de cerca en todo el cristal, pero no se puede usar para visión lejana, es decir, el paciente solo se puede poner este cristal de lectura para leer. Luego los cristales bifocales, que son estos cristales de medio vidrio, en donde vemos como la semiluna en el lente abajo. Estos lentes sirven la mitad inferior o esa semiluna está adaptada para la visión cercana, mientras que la parte de arriba está adaptada para visión, o sea, puede ser que no tenga ningún tipo de aumento, es decir, la persona lo puede usar sin aumento, o que también se adapte a la fórmula o al defecto refractivo que tenga el paciente para visión lejana. Y los lentes trifocales o progresivos pues van a corregir la visión a distancia por el segmento de la superficie, es decir, distancia media, distancia lejana y distancia corta progresivamente. Otro trastorno o otro término que les quise traer para concluir es la anisometropía. La anisometropía se refiere a una diferencia de error de refracción en los dos ojos. Es decir, puede haber miopía e hipermetropía o astigmatismo en los dos ojos. Es decir, miopía en uno, hipermetropía en otro, o miopía de un valor en uno y miopía de un valor más alto en el otro. Generalmente, este tipo de trastornos puede comprometer la visión binocular. Una persona que padece de anisometropía generalmente tiene una diferencia de graduación notable entre un ojo y otro. Y lo primero que puede causar, o lo más importante que tenemos que tomar en cuenta en un paciente con anisometropía, es que puede causar ambliopía, ya que ambos ojos no pueden acomodarse independientemente y generalmente el ojo más hipermétrope tiende a estar a opacarse o a ambliopizarse. Por ejemplo, aquí en este ejemplo que les pongo aquí, tenemos un ejemplo de ambliopía. La verdad me imagino que todos se deben estar preguntando, palote. Pues cuando yo vi la imagen también dije, ¿por qué alguien usaría esta imagen para referirse a un ejemplo de anisometropía o esta palabra como tal? Pues me fui a mi amigo Google y pues palote se refiere al trazo que realizan los niños cuando están aprendiendo a escribir esos trazos o garabatos, pues es lo que se denomina palote. Entonces ahí entendí por qué usaron esta palabra para poner un ejemplo de un ojo ambliope. Entonces, bueno, vemos en el ojo izquierdo un paciente que enfoca las imágenes por delante de la retina, es decir, un ojo miope. Y en el otro ojo, en el ojo derecho, tenemos un paciente que enfoca las imágenes en la retina, es decir, un ojo hemétrope. Estos dos defectos, la diferencia entre un ojo y otro, hace que cuando la imagen llegue a la retina, llegue completamente distorsionada. No se va a formar una sola imagen. ¿Ok? Y esto es por así decirlo, es un reto al momento de acomodar, de tratar de corregir estos defectos refractivos, porque van a haber distintos valores en ambos ojos, puede haber miopía en un ojo, hipermetropía en otro, entonces es complicado al momento de corregir. ¿Ok? Primero, vamos a tener una diferencia de refracción de 4,
superior a igual o superior a 4 dioptrías entre un ojo y otro, ahí establecemos que hay una anisometropía. Por lo tanto, el tamaño de las imágenes en la retina va a ser distinto. Eso se conoce como aniseiconia. El cerebro no puede fundir las imágenes en una sola, se compromete la visión binocular y puede causar ambliopía. Generalmente, el ojo más hipermétrope se ambliopiza y es lo que causa, como vemos el ejemplo aquí, este niño, una endotropia. O sea, se ambliopiza y se desvía. Bueno, con esto terminamos. Espero que les haya gustado muchísimo este seminario. Quedo a la orden a través de mi cuenta en Twitter para aclarar cualquier duda en lo que les pueda ayudar, de verdad. 100% comprometida con ustedes. Muchas gracias, espero les haya gustado.